Hasta la clase anterior hemos visto la fuerza eléctrica que hay entre cargas individuales y ahora lo que vamos a ver es la circulación de las cargas, pero ya de varias y no de manera individual. Habíamos comentado muy por arriba y también algunos lo habían detallado en el trabajo práctico, principalmente de que, bueno, que tenemos cargas positivas y cargas negativas. La carga mínima y elemental es la carga de un electrón. A ellos les asignamos la carga negativa y a los protones las cargas positivas, pero sin embargo utilizamos la palabra carga para cualquiera de ellas, o sea, pueden ser de ese valor o de mayor valor. Lo que tengo acá presentado, con lo que vamos a trabajar en esta clase, es cómo se van a desplazar esas cargas, porque hemos visto que las cargas se pueden circular dependiendo del medio en el que están, bajo qué normas y qué características, y vamos a empezar a meternos en este tema que es circuitos eléctricos. Principalmente para la circulación lo que tenemos que saber es que dentro de una zona donde tenemos muchas cargas eléctricas negativas, lo vamos a denominar como polo negativo y a eso se le va a asignar el nombre de potencial negativo, pero en realidad en función de que, bueno, si tiene mucha carga negativa, el potencial negativo es grande, y si tiene poca carga negativa, el potencial negativo es pequeño. Y ocurre lo mismo con la parte positiva. El polo positivo le va a ocurrir lo mismo con la idea y el criterio que tenemos de potencial positivo. Ahora, cuando tenemos una zona muy positiva y una zona muy negativa, sabemos que ya de por sí una carga positiva con una carga negativa hay una fuerza eléctrica entre ellos que es de atracción. O sea, necesariamente entre la carga eléctrica positiva y entre la carga eléctrica negativa hay una fuerza de atracción entre ellas. Si lo tenemos separados, no va a haber ningún desplazamiento. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros permitimos o les damos una vía para que esas cargas se puedan circular? Esa vía tiene que ser un material que sea conductor. Entonces, si yo a estos dos polos les brindo un material, les coloco un cable, por ejemplo, un cable de cobre, lo tradicional, las cargas eléctricas negativas van a poder circular y van a poder viajar hacia las cargas eléctricas positivas, que es lo que nos ocurría con el criterio de la idea de, en función, mejor dicho, de la fuerza eléctrica que habíamos averiguado hasta la clase anterior. Sabemos que entonces las cargas pueden viajar por un material conductor. Vamos a considerar siempre las cargas negativas que viajan hacia las cargas positivas, con el objetivo de la idea de neutralizarse, motivados por esta fuerza eléctrica que hay entre ellos. En el renglón de acá abajo, en el esquema que tengo acá abajo, le coloqué a este conductor una bombita eléctrica. No tenemos el criterio de LED que utilizamos ahora, una lamparita LED, no es el esquema del dibujo, sino que estoy pensando en la lamparita de antes, la que tenía filamento. ¿Qué ocurre? Las cargas eléctricas van a empezar a circular. Fíjense, acá les dibujé, van a empezar a circular por acá. Van a entrar en el filamento y van a salir. Cuando esto ocurre, que se calienta, ese filamento se pone incandescente, ese filamento, lo que va a ocurrir es que parte de esa energía que hay ahí se va a emitir como radiación lumínica, y eso es lo que motiva a que, o el fundamento por el cual la lamparita se enciende. Entonces, hay un montón de objetos que nosotros sabemos y utilizamos en la vida cotidiana que requieren o necesitan esa circulación de carga eléctrica para su funcionamiento. El resto de las cargas continúan su viaje, ¿sí? Entonces, la idea es la siguiente. Yo acá les coloqué los motivos por los cuales se van a desplazar, una vía que conduce ese desplazamiento y algo que consume
¿sí? O aprovecha ese desplazamiento. Esa es la idea o la construcción de un circuito eléctrico. Pasa que en realidad no lo vamos a tener dibujado así, sino que lo vamos a tener dibujado como lo tenemos acá en estos esquemas que tengo por acá. Para dibujar un circuito eléctrico, lo que voy en realidad a colocar es primero este sector, que tenemos una línea que se dibuja de esta manera, una línea larga que está indicando el potencial positivo y una línea pequeña, más cortita, que indica el potencial negativo. Estas dos líneas son paralelas y el conjunto de todo esto, es lo que nosotros llamamos una fuente. ¿Qué es esta fuente? Sería la idea de solamente estos dos laterales, bien pegaditos, paralelos uno al lado de otro. Hay mucha fuerza eléctrica entre ellos, pero sin este conducto en el medio, ¿sí? Solamente las dos placas que representan los potenciales positivo y negativo. Solamente ellas es lo que estamos dibujando acá en estos dos. En este caso el conductor siempre lo dibujamos alrededor, o sea, no en este sentido entre ellas, sino en sentido inverso. O sea, sale, hace por los lados, por los extremos de cada una de las dos y se unen. Ese sería el esquema del conductor. Y después les hice acá un pequeño dibujo. Este zigzag que está acá representa un consumo, algo que consume la electricidad o parte de esa carga eléctrica. Ahora vamos a darle un poquitito más de términos más formales, que es lo que llamamos resistencia. Hablemos de cada una de estas partes del circuito con un poco más de propiedad. Esto que tenemos acá, que es la fuente, es en realidad lo que está generando esta diferencia que hay entre el potencial positivo y entre el potencial negativo. Puede generarlo una pila, puede generarlo una batería, o puede ser una toma corriente cuando uno enchufa en la pared, ¿sí? En física lo llamamos diferencia de potencial, porque es la diferencia entre el potencial negativo y el positivo. Otra manera de llamarlo es FEM, que es la fuerza electromotriz, que hace referencia a lo que hablábamos recién, a la fuerza que hay entre ellas, que en realidad es una fuerza atractiva. Y otra manera de hablar sobre ello es hablando del voltaje. Cualquiera de estas tres está hablando de lo mismo, pero con diferentes nombres, porque en realidad en cada rubro que se utiliza en la electricidad, cada rubro utiliza distintas maneras de nombrarlo. Entonces, por eso les digo cuáles son de las tres populares, por así decirlo, porque sea el libro que sea o hablen con quien hablen, cualquiera puede utilizar estas tres palabras y de esa manera se van a dar cuenta de que en realidad les está hablando de esto, les está hablando de la fuente. La fuente lo que hace es decirnos cómo es el potencial que hay ahí, si es grande o si es pequeño. Y siempre se va a medir en volts, por eso la palabra voltaje. Les decía que, bueno, todas las líneas que tenemos acá son los conductores, que son la idea del cable, es el cable que une, puede ser bronce, cobre o aluminio, que les puse los más tradicionales, y este zigzag que tenemos acá, que es lo que se llama resistencia, es lo que nos da la idea de que hay un consumo ahí. Algunos en realidad son más específicos y para una lamparita le hacen un esquema, para un LED le hacen otro esquema. A ver, sí, en electrónica es así, pero yo acá voy a poner una resistencia en general, que habla de un consumo general y que lo puede estar, no sé, lo puede producir cualquier objeto. No me voy a poner con tanto detalle. Cuando ustedes avancen en sus estudios y empiecen a ver un poco más de electricidad, ahí van a informarles bien y con con el lenguaje técnico apropiado sobre cada diseño, a cuál nombre corresponde y qué representa, qué parte del circuito representa o resume ese esquema. Que me parece que no corresponde para esta iniciación a la parte de electricidad meterles toda esa info de prepo innecesaria. O sea que representa un consumo. ¿Y en qué se va a medir? En esto que tengo acá, que se llama ohms. Ahora vamos a ver por qué se llama ohms, porque principalmente la ley que habla sobre esto, adivinen quién la hizo, la armó Ohms, entonces ahí tenemos el honor a aquel en la unidad. Por la fuente va siempre a circular, dijimos, la carga eléctrica negativa
o en muchos van a encontrar que directamente les van a decir los electrones, salen de la placa del potencial. Lo más apropiado es para hablar en general las cargas. La carga eléctrica negativa se va a desplazar a lo largo del conductor, va a pasar por la resistencia que va a consumir parte de ella, va a continuar y se va a agrupar a la carga positiva. Ese recorrido que hace, esa determinada cantidad de carga eléctrica, ese flujo de carga eléctrica que circula por ahí, lo llamamos intensidad de corriente. ¿A qué me refiero con ese flujo de cantidad de carga eléctrica? Es como si uno lo piensa como un río. Bueno, si en el río hay mucha cantidad de agua, esa idea de cantidad de agua se refiere a la intensidad de corriente que tiene, ¿sí? Y la vamos a representar con la letra I. Siempre, recuerden, sale del negativo y va por el circuito que le va a marcar el conductor hacia el positivo. Ahora, obviamente que una vez que todo lo que está acá llegó hasta allá, listo, ya está, después no circula más porque ya se neutralizó. Pero sin embargo, la idea de lo que hace la fuente es estar constantemente, por así decirlo, reponiendo esta carga, como si la fuente lo que hiciera, lo pongo en potencial porque lo estoy hablando en general, no estoy hablando algo con un término tan específico, es sacar la carga, todo lo que estaba, lo negativo que se juntó acá y lo transfiere para el otro lado y ahí como si continuara. Entonces eso sería más o menos la idea en sí. Principalmente por eso la idea de pila, de batería, más allá de que las pilas y las baterías están generando constantemente ese voltaje, esa diferencia de potencial de manera continua todo el tiempo, lo hacen por un proceso químico, ¿sí? Acá no estamos especificando cuál es el proceso por el cual ocurre eso, simplemente estamos diciendo que eso ocurre, o sea que constantemente van a estar saliendo, ¿sí? De manera, por así decirlo, ilimitada. O sea, no estamos pensando de que acá hay una cantidad finita, una pequeña cantidad que se trasladó al otro lado y listo, ya está. Lo vamos a pensar de manera ilimitada. Lo pensamos como, bueno, enchufé, por la idea de toma corriente, enchufé a la pared, no sé, el velador y listo. Estoy constantemente obteniendo intensidad eléctrica que va a empezar a circular a lo largo de mi circuito eléctrico. Lo que me va a dar la fuente es un voltaje. En función de ese voltaje va a haber una cierta intensidad de corriente que circula y también depende de cuánto estoy consumiendo. Eso lo vamos a ver ahora en unos segundos. Introduzco otra idea más que la tenía por acá, que es la idea del interruptor. A ver, el interruptor es esto que yo tengo acá. Viene la carga eléctrica, comienza a circular, viene por acá, pero cuando llega acá, ¿qué le ocurre? Nada, quedó ahí. El circuito es un circuito abierto. ¿Qué significa? Que no se concluye el circuito, no llega al otro lado. O sea, la carga que llegó hasta acá, ahí quedó. Nunca pudo continuar y pegar la vuelta, por así decirlo. Nunca tuvo un material conductor que esté continuo para llegar desde el polo positivo desde el polo negativo al polo positivo. Entonces, ahí no, ¿qué va a pasar con esta? Acá yo volví a dibujar la lámpara, ¿qué va a pasar? No se va a prender, porque en realidad nunca terminó por llegar acá la cantidad de la carga eléctrica de intensidad que necesitamos para que eso logre prenderse. Esta función de interruptor es precisamente el interruptor, la tecla de la luz, por ejemplo, no sé, que uno tiene en la pared para prender la luz de la habitación. O sea, es la misma idea. Yo toco esa tecla y hago que el circuito se abra o se cierra. Si yo lo tengo abierto, ¿qué ocurre? No circula. Ahora, si yo lo tengo cerrado, va a circular carga eléctrica, va a lograr pasar por acá que antes no podía, va a poder suministrar a lo que es la lámpara va a prenderse, va chingui chingui chingui, y después va a continuar su recorrido y va a lograr llegar a el potencial, al lado del potencial positivo. Entonces la idea de interruptor abierto y interruptor cerrado es precisamente esa.
nos permite, ¿sí?, habilitar o deshabilitar una parte del circuito o todo el circuito, como es en este caso. Ahora, ¿con qué criterios vamos a trabajar y manejar este circuito? Bueno, acá es donde sí, les había dicho antes, les presento la famosa ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que, bueno, que esta fuente nos brinda el voltaje. Se escribe como variable una V corta y sin embargo se mide en volts o voltios, que también va a ser una V corta. O sea que en este caso la V corta mayúscula en ambos es importante. Traten de mantener siempre la mayúscula y la minúscula de las unidades y de las variables siempre constantes, porque a veces una misma, por ejemplo, la V mayúscula es voltaje, en este caso, sin embargo una V minúscula puede ser velocidad. Entonces son como criterios distintos asociados a una misma letra que en realidad difieren de si está en mayúscula o minúscula. Entonces es importante respetar si está en mayúscula o si está en minúscula. Así que estén atentos a eso. Les decía, retomo, esta fuente nos brinda un voltaje que se mide en volts o en voltios. Ese sabe. La intensidad de la corriente la representamos con una I de intensidad de corriente. La intensidad de corriente se mide en amperes o amperios, también lo pueden encontrar. O sea, es indistinto como lo digan. Generalmente yo tengo la costumbre de decir volts y decir amperes. Pero bueno, se entiende completamente, o si lo encuentran en un texto que está distinto, se van a dar cuenta a qué se refiere y son distintas maneras de hablar de la misma. Se representa con la A mayúscula. Cuando tengo una variable encerrada por corchetes, estamos diciendo de que esa variable tiene una unidad y esa es lo que escribo al lado de la igualdad, es la unidad en la que se va a medir, que son los amperes. Y la resistencia se representa con la letra R y ya les había dicho que se mide, ¿sí?, con esa letra griega que sería ohms. O en algunos casos pueden encontrar el plural en vez de ohms con S, ohmios. Le agregan ahí OS y tendrían el plural. Es indistinto, ¿sí? Absolutamente indistinto. Lo pueden decir de ambas maneras. ¿Cómo se relacionan estas variables? Bueno, estas variables se relacionan con esta ecuación. En la ecuación decimos que, bueno, que la intensidad de la corriente, para poder averiguar cuánta intensidad de corriente está circulando por acá, tengo que agarrar la diferencia de potencial o el voltaje o la FEM, como la quieran llamar, cualquiera de los tres nombres está bien. Sí, con los tres nos referimos a lo mismo, utilicen el que más les guste. Decíamos, para saber la intensidad, agarro el voltaje, la diferencia de potencial, la FEM, y le divido la resistencia, lo que me está consumiendo un poco de parte de esa intensidad. Una vez que hago esa cuenta, la divido, obtengo cuál es el resultado de la intensidad. Esa es la relación matemática que hay entre estas tres variables, simplemente esa división. Lo que les coloqué debajo es lo que se llama, o es muy conocido, el triángulo de Ohm. El triángulo de Ohm lo que es una manera más didáctica para recordar y poder hacer un despeje matemático que es súper sencillo. Por ejemplo, si yo quiero averiguar, voy a tapar esto para poder ver la siguiente idea. Por ejemplo, si yo quiero averiguar el voltaje, todos los que sabemos, ustedes, yo, todas las personas saben más o menos cómo despejar, por lo menos desde segundo año o deberían estar cancheros más o menos despejando. Sabemos que para calcular el voltaje, esta resistencia que está debajo, dividiendo de este lado de la igualdad, del otro lado de la igualdad va a estar multiplicando. Así que para averiguar el voltaje va a ser I por R. Sin embargo, hay gente que le cuesta, es un tema muy sencillo que hasta se puede dar en conceptos básicos y mucha gente quizás empieza a tener estos contenidos sin tener el conocimiento de matemática, y una manera que se les enseñó y trascendió es con el sistema de triángulo de Ohm. El triángulo de Ohm lo que hace es darnos una manera sencilla de cómo se despeja y quedaría la ecuación. Por ejemplo, yo les decía qué ocurre si yo quiero averiguar el voltaje.
Bueno, en el triángulo de Ohm yo hago este dibujo y digo, quiero averiguar el voltaje. ¿Qué hago? Tapo el voltaje. Lo tapo. Entonces me quedan las otras dos variables, que en este caso sería I y R. Como están las dos a la misma altura, nos va a quedar I por R. Si yo, por ejemplo, quiero averiguar la intensidad de la corriente, que ya en realidad ya sabemos cuánto es, pero bueno, tapo la intensidad, la tapo por ahí, y me va a quedar la B en el numerador y la R en el denominador, o sea que va a ser B dividido R. Y si yo, por ejemplo, quiero averiguar la resistencia, tapo la variable resistencia y para poder averiguar y saber cuánto vale, hago el voltaje dividido la intensidad. Que ese precisamente es algo en que mucha gente le mete la pata. Si yo acá les digo, quiero averiguar la R, ¿qué hago? Mucha gente va a decir, ay, voy a pasar la B para el otro lado, acá está dividiendo, acá pasa multiplicando, y es como, no, acá no está dividiendo. O sí pasa, por ejemplo, en el caso de que lo ven multiplicando, sí pasa dividiendo, pero que arriba se olvidan de que queda un 1 y después ahí empezamos a ver que la matemática que uno piensa que tiene de manera muy fluida le empieza a meter la pata. Entonces, una manera de evitarlo es aplicar, ¿sí?, el triángulo de Ohm, donde la única forma es recordando esto, porque en realidad eso es pura y exclusivamente memoria, y para averiguar algo lo que hacemos es tapar esa variable y nos dice cómo resolverla. Vamos a hacer un ejemplo básico para que se den una idea de cómo es esto. Eso es lo que vamos a hacer igualmente de actividades. Ejemplos básicos y claves para poder más o menos sacar la idea de cómo es la ley de Ohm. Una vez que tenemos eso, que no es para nada complicado, les va a resultar súper sencillo, vamos a empezar a ver de a poquito, cositas un poquitito, vamos a agregarle a este circuito cada vez cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Y se va a hacer cada vez un poquito más engorroso, así que vayamos de a poco y vayamos haciendo pasos firmes sobre esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un voltaje que nos brinda 220 volts, el R es la resistencia en ohms, que en este caso, en este ejemplo, vale 50 ohms, que es una locura 50 ohms, pero bueno, no importa, es un ejercicio teórico. Y sería en todo caso, para este ejercicio, nuestra incógnita. Vamos a averiguar cuánto vale esa I, esa intensidad de corriente. Para averiguar la intensidad de corriente tengo que hacer el voltaje dividido la resistencia. Por lo tanto, tengo que hacer 220 volts dividido 50 ohms. Agarro la calculadora y hago 220 volts dividido 50 ohms. Y nos da 4,4. ¿Y en qué unidad nos queda? Nos queda la unidad en amperes o amperios, como más les guste. Y acá tenemos un ejercicio sencillo que nos da una idea de cómo es este criterio y en qué variables se está manejando, y se dan cuenta que la ley de Ohm es súper sencilla de aplicar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es actividades de este estilo. Me gustaría incorporar, o les aviso que voy a incorporar, mejor dicho, interruptores para que puedan ver, decir, bueno, por acá circula, por acá no circula, ver si se prende, por ejemplo, la lamparita, si no se prende. Y después vamos a empezar a colocar no una, sino varias lamparitas y vamos a ver qué ocurre con ese sistema. Vamos a agregarle más cosas, vamos a ver cómo se consume, si se consume más, si se consume menos, cómo lo voy a organizar. O sea, de a poco vamos a agregarles más cosas a este circuito. Por ahora nos quedamos con esto que es sencillo, vamos a hacer unos ejercicios de esto y la próxima clase vamos a reforzar estas ideas.